tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, octava temporada en el aire. Nos han escuchado hablar en todas las últimas charlas que hemos tenido acerca de prevención, fundamentalmente vinculada a la cardiología. Vamos a seguir hablando de prevención, pero vamos a cambiar el rumbo. Hay otra serie de patologías también de mucha prevalencia a toda edad, y estas patologías, por ejemplo, son las oncológicas. Vamos a centrarnos en el día de hoy en una patología cancerígena que, detectada a tiempo, es perfectamente curable. Vamos a centrarnos en lo que es cáncer de colon, para lo cual lo hemos convocado en la fecha al doctor Ángel Minetti. El doctor Ángel Minetti es médico cirujano, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología y además de esto es adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Así que luego de un breve corte, el doctor Minetti estará con nosotros aclarándonos el tema. Dado que se trata de una patología de altísima incidencia, que es el cáncer colorectal, ¿cómo lo podemos ubicar dentro del ranking de todos los cánceres? ¿Qué prevalencia tiene la enfermedad? Bien, en primer lugar, Javier, gracias por tu amable invitación y es un placer y un gusto estar hoy en el programa, de modo tal de que podamos aclarar y poder participar y difundir lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, a la cual uno no debe temerle porque hoy el cáncer es perfectamente tratable y perfectamente curable. Bien. Dicho esto, en lo que te referís a lo que es el contexto de la incidencia que tiene esta enfermedad, verdaderamente podríamos decir que es el cuarto cáncer en frecuencia en los países occidentales y nuestro país se comporta como tal. Es un cáncer que está ubicado luego del cáncer de pulmón en el hombre, luego del cáncer de mama en la mujer, luego del cáncer de próstata y en cuarto lugar el cáncer de colon recto. Bien. Más o menos para que te ubiques qué es lo que ocurre en nuestro país, podemos decir que más o menos se producen unos 23, 24 mil casos anuales nuevos y fallecen por esta patología alrededor de 11.000 pacientes al año cuando esta patología o esta enfermedad no es tratada a tiempo y oportunamente. Sin ninguna duda que una de las cosas que debe haber cambiado un poco la historia en cuanto a cantidad de casos y a cuanto a la morbimortalidad de esto ha sido la incorporación de la fibrocolonoscopía, ¿no es cierto? Seguramente, Javier, es verdad lo que vos decís, como método de screening, de búsqueda en una estadía muy temprano de la enfermedad, pero ciertamente si uno tiene que analizar los factores que pueden participar en el origen, la causa de esta enfermedad, uno puede decir que los factores, puede hablar de una multiplicidad de factores, pero uno tiene que enfocarlo fundamentalmente en dos aspectos. Uno, tenemos que saber y decir, y esto no tiene por qué generar un temor en la población o en la sociedad o en aquella persona que ha tenido un familiar con un cáncer colorectal, alarmarse extremadamente y pensar que puede tener severos problemas. Pero es cierto que el cáncer colorectal tiene un aspecto en su origen que es heredofamiliar y otro aspecto que es lo que se denomina esporádico. En lo que respecta al heredofamiliar, hay una patología que es precursora del cáncer colorectal, que es la poliposis múltiple heredofamiliar, que es una enfermedad que se transmite en forma dominante, que lo que tiene es la capacidad del intestino de formar muchos pólipos, y estos pólipos, si uno no los trata oportunamente, degenerarse y transformarse en cáncer.
Después hay otra forma de cáncer heredo. Permitime una aclaración que siempre lo hacemos con la mayoría de las patologías. Cuando hablamos de causa hereditaria, en general hablamos de las cosas que le suceden a los progenitores, o sea, a nuestros padres, antes de los 65 años. Todo lo que está por después de los 65 años en general están exentos del antecedente. Si bien uno tiene que tenerlo en cuenta, pero todo lo que sucede en nuestros progenitores antes de los 65 años tenemos capacidad de heredarlo. Bien. Dicho esto, está perfecta la aclaración, y es la segunda forma de cáncer heredofamiliar no polipósico del que vamos a hablar y que tiene relación muy bien, como vos decís, Javier. En cuanto a lo que hablamos de la poliposis, en realidad, como dijimos, se hereda en forma dominante y se manifiesta ya alrededor en la infancia, ya alrededor de los 12, 13, 14 años ya aparecen los primeros síntomas, y si uno deja con el correr del tiempo, ya a los 20, 25 años, padece la enfermedad del individuo. Pero este es un cáncer heredofamiliar que lo tenemos que correr porque las familias están muy alertadas, porque ya todo el mundo lo sabe, porque las familias están controladas. Porque se está arriba de la patología, exactamente. No hay descuido en este caso porque saben en qué pueden terminar, obviamente. El otro es el heredofamiliar no polipósico, y ahí sí tiene la relación que vos decías, donde la edad que ponemos de 65 años, que si bien es arbitraria es por la frecuencia con que aparece, tiene importancia. Y este sí, también es una lesión que generalmente el médico hoy día está alertado, porque son lesiones que aparecen en pacientes menores de 45 años, en topografías especiales como es el lado derecho. A veces están relacionados con antecedentes familiares de padre, de madre que ha tenido tumores en el ovario o en el útero. Por eso también los ginecólogos hoy que trabajamos en equipo estamos alertados y nos consultamos inmediatamente los pacientes que a veces tienen estas características, y es una forma muy importante de prevenir también. Bien, brillante. Respecto a la sintomatología, vamos a hacer hincapié en cosas básicas, frecuentes, que el paciente puede notar y que nos puede alertar que estamos por ahí frente a una de estas patologías. Bien, los síntomas son muy importantes. Sí que quisiera dejarte también, vamos a charlar de los síntomas y dejarte pie como para hablar un poquito de prevención primaria, que me interesa muchísimo porque creo que es el punto donde podemos nosotros trabajar y donde quizás tengamos los efectos adversos más importantes, porque somos víctimas de lo que es el medio social hoy día, que nos ataca a todos y que a veces no nos permite cumplimentar cosas tan básicas que a veces ayudan tanto a estos problemas, no solo de este que estamos hablando, sino de tantos otros, fundamentalmente muchos de los que decís vos. Nos están haciendo señas, así que tras un breve corte, no toque el control remoto, quédese ahí. Estamos con el doctor Minetti en la segunda parte y queda pendiente lo que charló recién, sobre el tema de la prevención fundamentalmente, y los síntomas que le hemos preguntado. Así que breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day.
Somos Femeva Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volviendo del corte, había quedado pendiente el tema de los síntomas y a vos te hacía, te gustaría empezar fundamentalmente, antes de hablar de la sintomatología, de la prevención primaria. Vamos a hablar de eso porque este programa trata de prevención, así que lo que más nos interesa es que nuestros pacientes, nuestra audiencia se lleve ese concepto de prevención para llegar antes. Bien. Como te decía antes, Javier, y me parece excelente el encararlo de esta manera, sabemos que el cáncer colorectal tiene mayor frecuencia en países occidentales, en sociedades altamente desarrolladas, y esto tiene una correlación prácticamente directa con la alimentación. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que en África el cáncer colorectal prácticamente no existe, mientras que en Estados Unidos, en Europa Occidental y en nuestro país, que se comporta como un país occidental altamente desarrollado, el cáncer es frecuente. ¿Y qué importancia tiene la dieta? Bueno, la dieta es fundamental en esto, está íntimamente relacionado con factores como son la alimentación relacionada con dietas altas en proteínas, con dietas altas en grasas, con dietas que fundamentalmente tienen trastornos de tipo metabólico relacionados con lo que vos mejor sabés que yo, con todo lo que son los dismetabolismos. Y por supuesto que esto está también muy relacionado con el hábito alimentario. Hoy los alimentos ricos en fibras cada vez son menos consumidos. Los alimentos de tipo de cocción por hervor también son pocamente consumidos porque son alimentos elaborados que hoy en una familia tipo con las actividades que desarrolla generalmente le cuesta muchísimo, y el hábito alimentario ha cambiado mucho en ese sentido y ha pasado a ser un hábito alimentario más de comidas de cocción por frituras, por cocción directa, por horneado, que quizás sea un poco menos saludable, y dejado un poco de lado lo que es el clásico alimento por hervor. Dicho esto, también tenemos que reconocer que hay otro factor importante, y es que en las sociedades desarrolladas la gente tiene mayor expectativa. Vamos a decirle a la gente que cuando hablamos de fibra estamos hablando de frutas, de verduras, vegetales, legumbres, de todo tipo. Eso mejora el tránsito intestinal, por lo tanto no hay tanto tiempo contacto de la materia fecal con el intestino, que puede ser el predisponente por ahí a generar este tipo de patologías. Y otra cosa también importante, Javier, y parece una tontera, es el hábito circadiano que uno tiene. El desayunar en horario, el almorzar en horario, el merendar y el cenar temprano.
volver a las 8 horas nocturnas de descanso en el horario correspondiente. Hoy en nuestra sociedad vemos que en las grandes urbes se empieza la actividad a las 9, 10 de la mañana y termina a 10, 11 de la noche, y eso ha cambiado mucho y eso incide mucho en el hábito de la forma de alimentarse también. Obviamente. Y otro tema trascendente es el tema de los líquidos, el agua, fundamentalmente. Perfecto. La incorporación de agua. Nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes que el agua para nosotros es un remedio más. Eso sirve para hidratar la materia fecal, sirve para que el paciente esté con más pilas, con un aumento del metabolismo y mejora el tránsito intestinal. En este caso puntualmente para la patología que estamos hablando hoy. Correcto, Javier, exacto. Y bueno, y yendo ahora a lo que es la prevención denominada secundaria, estamos hablando ya de cómo llegar a un diagnóstico muy temprano cuando esta patología se inicia o en sus tiempos iniciales, así como la mamografía es para el cáncer, como preventivo para el cáncer de mama, o el análisis de sangre de la próstata es para el cáncer de próstata. Como vos bien dijiste, Javier, en lo que se refiere a prevención de cáncer colorectal, el avance más importante ha sido la fibrocolonoscopía. Por suerte, desde hace ya varios años en otros países y en los últimos años en el nuestro, gracias al impulso que le ha dado mucho la Sociedad Argentina de Coloproctología, la Academia Nacional de Medicina, que han hecho, y por último también debemos mencionar al Ministerio de Salud de la Nación, que está trabajando mucho en esto, y donde se han hecho campañas en un primer tiempo dirigidas fundamentalmente a médicos de atención primaria. Hoy que ya tenemos los médicos de atención primaria, los ginecólogos y nosotros los cirujanos generales, los clínicos, y estamos ya en esto, hemos pasado a una segunda etapa donde se ha desarrollado para popularizarlo a nivel de la población general, este tipo de prevención. El enfoque de la atención primaria es muy importante porque es el primer contacto con el paciente. Entonces, una buena orientación en ese primer contacto con el paciente se gana muchísimo tiempo en el diagnóstico y probablemente en la evolución de ese paciente, ¿no? Así que eso es trascendente. Exactamente. Imagínate vos, Javier, que una lesión antes de que sea un cáncer, que es un pólipo, tomada a tiempo, se puede resolver en el mismo momento de la fibrocolonoscopía, extirpándolo y solucionado el problema. Mientras tanto, que cuando la enfermedad está instalada, hay que pasar a otro tipo de tratamientos más agresivos, más complejos, que por supuesto también pueden curar y curan decididamente esta enfermedad. La videocolonoscopía que se ha popularizado, hay modelos establecidos para una cuestión etaria y nosotros lo recomendamos a grosso modo para que todo paciente a partir de los 50 años tenga la consulta con su médico de cabecera y haga su estudio colonoscópico. No necesariamente un paciente que ha tenido un familiar más allá de los 50 años con un cáncer colónico debiera adelantar esta videocolonoscopía, porque eso se llama cáncer esporádico y no tiene nada que ver con lo heredofamiliar. Por eso la edad de los 50 años es una edad como para tener en cuenta, para que todos sepamos y todos lo recordemos, y así como en la mujer su ginecólogo le manda a hacer la mamografía y el urólogo a nosotros nos manda a hacer el análisis y la ecografía prostática, cuando llegamos a los 50 años por lo menos iniciar con una videocolonoscopía y después si no tenemos ningún antecedente ni mucho menos la próxima colonoscopía uno la puede hacer a los 5, 6, 7 depende años. de los hallazgos de esa colonoscopía de medio siglo, así que acuérdense, cuando se cumple el medio siglo es mandatorio, así como otras cosas, en este caso para la prevención del tema que estamos hablando, fundamentalmente hacerse una fibrocolonoscopía. Respecto a los temores que la gente le tiene al procedimiento, al estudio, es un estudio muy simple, muy sencillo, con una anestesia, porque a la gente le preocupa el tema de la anestesia. Hoy se está trabajando en planos muy superficiales, ¿no es cierto? El riesgo anestésico prácticamente no existe, por lo tanto es total y absolutamente indoloro el procedimiento
y uno puede recuperar su actividad laboral inmediatamente después de haberse hecho el procedimiento, a las horas. Exactamente, Javier. Es un procedimiento donde uno tiene que tomarse unas pocas horas para el día que lo tiene que hacer y unas muy poquitas horas la noche anterior para hacer una preparación intestinal que consiste en limpiar el intestino mediante unas purgas que se venden en el comercio. Y eso sí también es importante hacerlo correctamente, porque si el intestino está mal preparado, uno pierde tiempo y le hace perder tiempo al profesional. Y después, como decías vos, en el día siguiente uno, si lo programa por horas de la mañana, prácticamente 1 o 2 horas después, 3 horas después puede estar desarrollando actividad, como por ejemplo ha sido el caso mío, que en la mañana la hice y al mediodía ya estaba teniendo consultorio. A mí me pasó exactamente lo mismo, así que por eso pierdan el miedo al estudio, porque el estudio es totalmente incruento y, o sea, libre de ningún malestar, de ningún problema, y le permite hacer una vida normal en el mismo día que se hace el procedimiento. Te hice una pregunta en el bloque anterior sobre los síntomas. ¿Cuáles síntomas tendría que la gente empezar a consultar o a preocuparse si aparece determinados síntomas? El síntoma principal y el síntoma más frecuente es la pérdida de sangre. La pérdida de sangre a través de la evacuación intestinal es el síntoma clásico, que generalmente la gente erróneamente lo suele atribuir a un sangrado hemorroidario, que por otra parte lejos es mucho más común que el del cáncer, pero uno cuando tiene una pérdida de sangre me parece oportuno consultar a su médico, y él sabrá muy bien qué hacer mediante el examen, el interrogatorio, los antecedentes, cómo avanzar en esto. Y seguramente que sí, la mayor parte de las veces va a ser una hemorroides, un problemita simple y nada más. Pero no olvidar que el sangrado es un síntoma la mayor parte de las veces inocente, pero que puede ser necesario si uno no está preparado a hacer el estudio en forma completa con la idea de prevenir este problema. Sí, pero gente, además, en general, el doctor Google todavía no se ha recibido, ¿no? Entonces la gente consulta más a un profesional, va al Google y le va a generar más incertidumbre. Y aparte tengamos en cuenta que también pueden coexistir las dos patologías. Uno puede tener una hemorroide y tener paralelamente poder tener otro problema más serio. El tema de, porque nos están haciendo ciernia, para terminar, redondear un poquitito el tema. El tema de los cambios evacuatorios, ¿eso tiene importancia? El otro síntoma, como bien decís vos, Javier, es el cambio en la forma de evacuar el intestino. En general todos nosotros tenemos una modalidad, un hábito que se llama hábito intestinal, y todos tenemos generalmente un horario para hacerlo, generalmente tenemos una cantidad de veces que lo hacemos, ya sea en el día o en la semana, y generalmente la alteración de ese ritmo nuestro de todos los días puede ser el segundo síntoma. Otro de los síntomas en pacientes a veces un poquito ya pasados los 50 años es la anemia. La anemia que no tiene una explicación, que en un análisis de rutina, por cualquier otra cosa, el doctor le pidió y encuentra un poquito de anemia y no se hizo nunca la colonoscopía, entonces hay que ir a buscar yo te diría que esos son los 3 síntomas más importantes. Y sobre todo los del lado derecho, como dijimos, especialmente que son generalmente anemizantes y no tanto vemos un sangrado importante por ahí. Entonces, no vamos a hablar. La sospecha de una anemia, entonces, resumiendo un poquito lo que dijo el doctor, tenemos el tema del sangrado fundamentalmente, o sea, no pensar en algo simple, buscar patología como el cáncer de colon, no quedarse con que es un hemorroides, el cambio de hábito alimentario, el cambio de ritmo evacuatorio de lo habitual. Si normalmente nosotros íbamos una vez por día, por ahí empiezan periodos de constipación o periodos de diarrea, esos cambios en el ritmo evacuatorio, algo raro en nuestro intestino, algo anormal, también nos puede hacer pensar de que hay algún problema. Y el otro gran tema es el tema de la anemia, ¿no? Cuando nosotros encontramos una anemia que no tiene una explicación clara, por ahí la explicación puede ser que tengamos una patología de estas en el colon derecho.
Se nos fue el tiempo, voló el tiempo. De todas maneras, ha sido muy claro, creo que el tema quedó perfectamente aclarado. No es una patología para tenerle miedo, es una patología para ocuparse y consultar. Acuérdense, después de los 50 años, la recomendación de acá del doctor Minetti es hacerse una fibrocolonoscopía, que no es ningún estudio cruento ni nada, así que ese screening nos permite poder detectar con esta patología a tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Llegamos así al final de la emisión de este programa, esperamos que les haya gustado. Siempre hay cosas nuevas para aprender, siempre hay cosas nuevas de las que ocuparse, más que preocuparse. Y en realidad saben desde siempre que cualquier consulta que tengan, para eso están las redes sociales, basta con una consulta, nosotros se la haremos llegar al doctor Minetti, quien con todo agrado evacuará la duda que ustedes tengan. Sin más que esto, no me queda más que agradecerles la fidelidad, el que sigan ahí, tanto ustedes como nuestros sponsors, y esperarlos en una nueva emisión dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana y les deseamos a todos lo mejor para esta semana y nos esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.